Muy buen día. Estamos en el programa Vamos a Conversar, que se transmite a través del canal Universitario de la Cultura, UTV Universitaria, un programa visto a nivel nacional e internacional, cuyo esfuerzo está orientado a dar a conocer las diferentes manifestaciones de la cultura nacional. Hoy día estamos conversando sobre el tema desarrollo humano sostenible y su viabilidad en Honduras. Estamos en la ciudad universitaria de Tegucigalpa. Soy Margarita Oseguera de Ochoa. En este día tengo 4 invitados para conversar sobre este importante tema. Estos jóvenes han obtenido recientemente su grado y título de doctores en gestión del desarrollo. Estos distinguidos profesionales de excelencia académica de diferentes áreas del conocimiento compartirán hoy los resultados relevantes de su investigación. Nos acompaña el doctor Henry Rodríguez Corea, el doctor Martín Rivera, la doctora Patricia Hernández y el doctor David Figueroa Toruño. En esta tarde vamos a compartir el debate sobre el tema del desarrollo humano sostenible desde diferentes perspectivas, ¿verdad? El doctor David Alexander Figueroa Toruño tiene una investigación relevante sobre el tema migratorio y su incidencia en el desarrollo humano. La doctora Patricia Hernández, su tema sobre desarrollo municipal, su gestión y la importancia de las tecnologías de información y comunicación. El doctor Martín Rivera sobre redes organizativas para la gestión de agua potable y saneamiento, y el doctor Henry Rodríguez sobre el tema de economía social y desarrollo humano. Distinguidos, bienvenidos, gracias por estar aquí, gracias por haber aceptado esta invitación a través de UTV Universitaria, y si tienen algún comentario sobre esta invitación. Buen día, gracias por esta invitación y por la gran oportunidad que nos dan de dar a conocer primero a la comunidad universitaria y luego a toda la población del país los resultados de nuestras investigaciones. Aquí estamos un grupo multidisciplinario de profesionales encaminados a hacer el desarrollo. Ponemos a la persona humana como centro de desarrollo. Nosotros hablamos de desarrollo humano sostenible y de eso vamos a conversar un poco ahora, ¿no? Bien, buen día. Bueno, agradecemos a la doctora, ¿verdad, Margarita, por esa invitación, y a la universidad también por poder compartir nuestras experiencias, ¿verdad?, nuestros pensamientos, y sobre todo a visualizar la integralidad del desarrollo humano, ¿verdad?, a través de los diferentes aspectos en la sociedad que nosotros conformamos. Así que esta va a ser una buena oportunidad de poder plantear, ¿verdad?, esos desafíos, esos retos que tenemos como hondureños y como seres humanos para poder lograr este desarrollo tan ansiado, ¿verdad?, que nos provenga el buen vivir y el bienestar de todos los hondureños. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación para compartir con este selecto grupo de profesionales que trabajan los temas del desarrollo humano sostenible, y sobre todo al doctorado, que en su gestión académica propicia este tipo de eventos para que realmente toda la comunidad nacional e internacional pueda estar al tanto de las diversas investigaciones que el doctorado propicia en beneficio de la ciencia y por ende en beneficio entonces de toda la comunidad. Muchas gracias. Replico igual que mis colegas.
la invitación a participar en este conversatorio básico y esencial en los procesos de debate del desarrollo humano sostenible, que es tan importante en ese proceso de enfatizarse y generar nuevas perspectivas multidisciplinarias a través de alcanzar este ansiado escalón hacia el desarrollo humano sostenible. Entonces, y qué mejor que un día tan maravilloso que este, participar en ese debate y que sea de mucho provecho. El doctorado en gestión del desarrollo humano es un espacio académico de importante relevancia para la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, dedicado a la formación de especialistas, de investigadores científicos en desarrollo humano sostenible. Estamos hoy compartiendo con este grupo de graduados del doctorado los resultados relevantes de su investigación. David Figueroa, ¿cómo usted valora su investigación en el marco de este programa y para el país? Básicamente mencionaría una palabra, y es la trastienda de la investigación. El construir un proceso de rigurosidad científica a través de una tesis es un grado de complejidad, un grado de escudriñamiento de muchas bibliografías, de muchos documentos, bases de datos, de la cual es tan importante que estas tesis se vuelven multidisciplinarias. Y esa es la importancia de todos estos documentos científicos que están al servicio de la comunidad académica y en general de los hondureños. En ese sentido, reitero la palabra trastienda porque desde el momento que entramos al doctorado se desarrolla un sinnúmero de perspectivas y complejidades mentales, en las cuales desde el primer momento que entramos al doctorado se van desarrollando todos esos epistemes de los cuales son básicos para el desarrollo de nuestro trabajo final. Desde ese momento no hay descanso. Desde ese momento se convierte en ideas, correlaciones de ideas, búsqueda de bibliografía, búsqueda de metodologías de investigación, y llega el momento que estamos realmente comprometidos con nuestro trabajo de tesis, comprometidos con la universidad y comprometidos con Honduras. Cuando terminamos nuestra tesis, el compromiso aún sigue, porque nos apasionamos del mismo. Doctora Patricia Hernández, el significado de su tesis para el desarrollo municipal en Honduras. Fíjese que yo quiero hacer mías las palabras del doctor, en el sentido de que él ha hablado de algo básico, que es la información y el manejo de la información. Es justamente la importancia de una investigación como la que se hizo en esta investigación doctoral, a respecto de la utilización de la información, de la información como una nueva variable del desarrollo humano sostenible, como una nueva variable para la erradicación de la pobreza, como una nueva variable para poder gestionar, ¿verdad?, el desarrollo de cada uno de los municipios. En primer lugar, ¿por qué escoger los municipios hondureños, sobre todo los de categoría C y D, que son los que tienen un menor avance? Es justamente por eso, porque como le digo, se han hecho diversos estudios donde se ve que las tecnologías de información y comunicación pueden potenciar esas capacidades y ayudar a los municipios justamente a gestionar su propio desarrollo. Los municipios ahora, justamente con las leyes hondureñas, son autónomos justamente para poder gestionarse, para poder manejar su propia administración y poder entonces, así tal como le decía el compañero al inicio del programa, que el ser humano es el centro del desarrollo. Entonces justamente el municipio es aquel que es más cercano en el aparataje estatal al ciudadano. Y por eso entonces comenzar con los municipios, y por eso trabajar con los municipios, y por eso tomar las tecnologías de información y de comunicación como ese eje transversal que permite entonces el desarrollo humano sostenible. Martín Rivera, las redes organizativas
para el sector agua potable y saneamiento. ¿Cuál es la relevancia para el desarrollo de Honduras y del fortalecimiento institucional? Bueno, yo creo que quiero aprovechar para hacer esa especie de enmarañamiento de ideas de esta red, porque todos como seres humanos somos seres sociales e interactuamos, ¿verdad? Y como tal somos parte de una red, de la misma sociedad, ¿no? Y atando, por así decir, o uniendo todas estas ideas de los colegas cuando hablamos del acceso a la información, de la gestión del conocimiento, ¿verdad? Para el desarrollo de capacidades, porque ese es el eje del desarrollo humano, ¿verdad? Cuando Amartya Sen nos dice que el desarrollo humano sostenible debe tener su base en el desarrollo de las capacidades, que las personas puedan tener esas capacidades de poder gestionar su propio desarrollo y ser el centro, ser los actores del mismo. Entonces, en el tema de redes organizativas, vemos que este solo es una extensión de lo que es la gran red que es la sociedad, porque las redes organizativas existen en todos los sectores. En Honduras somos uno de los países que podemos ver un montón de cantidad de redes en los diferentes sectores. En el tema de agua y saneamiento juegan un papel primordial en la gobernanza, ¿verdad? Y en el apoyo que se da a la sostenibilidad, la calidad y se puede decir el acceso a los servicios de agua potable y saneamiento que potencian el desarrollo humano sostenible. Son factores primordiales para el desarrollo humano sostenible de la población hondureña. Henry, un tema central para el fortalecimiento al sistema organizativo, productivo en Honduras, el tema de la economía social que ha ayudado muchísimo a la población con escasos recursos desde hace más de 5 décadas o 6 en Honduras. ¿Cuál es la relevancia de una investigación sobre el tema de economía social y desarrollo? Bueno, las cifras son contundentes y claras. Vemos que el país no avanza. Las cifras de la pobreza del 2000 son similares a las del 2013. 13 años y no avanzamos. Y vemos que se invierten millonarias cantidades de recursos, más de 80.000 millones de lempiras en una década y seguimos siendo tan pobres. Eso nos motiva a generar teorías, a analizar lo que estamos haciendo, a profundizar en el conocimiento y a buscar iniciativas desde dentro del país, buscar posibilidades nuestras, reales. Y la economía social nos brinda esta posibilidad, porque como usted lo dijo, ha venido haciendo una contribución desde hace décadas, pero esa sigue siendo invisible, no tiene el protagonismo que debe todavía. Y la economía social, que es un concepto que no es muy amplio, ni muy difundido, ni se maneja en nuestro medio, son esas empresas que todos conocemos, las cooperativas, las empresas asociativas campesinas, las organizaciones de productores, las cajas comunales, las tiendas de abastecimiento comunitario, y en fin, todas aquellas empresas que son propiedad de las personas, donde la persona cumple una faceta múltiple, porque es dueño, inversionista, trabajador a la vez. Y aquí no existe la figura de la ganancia, sino que se da el excedente y ese excedente va dirigido a mejorar el nivel de vida de las personas. En la economía social en Honduras aglutina aproximadamente a 497.000 personas directamente. Se relaciona indirectamente con 3 millones de habitantes, con el 35% de la población. Entonces ahí tenemos la relevancia del tema, la importancia de buscar enfoques desde dentro del país, desarrollo endógeno y ver que las posibilidades se dan. Claro, hay que cumplir con una serie de condiciones. El doctorado en gestión del desarrollo posiciona un enfoque crítico del desarrollo humano, que desde la década del 40 se viene construyendo. Nosotros estamos deconstruyendo un concepto para construir uno nuevo. De eso da cuenta el doctorado en gestión del desarrollo. Y pensamos en la necesidad de ir posicionando el tema a través de las diferentes tesis que se vienen desarrollando en el doctorado. Las investigaciones que ustedes han realizado son una muestra fehaciente de la importancia de generar un nuevo debate científico sobre la problemática
nacional, en términos de mejores posibilidades para generar alternativas. El desarrollo humano es humano, porque ponen, así como ustedes lo han dicho, al ser humano como el eje central de las iniciativas de cambio, de transformación. En este momento vamos a hacer una pausa y vamos a hablar en el próximo segmento sobre los objetivos fundamentales que le llevó a formular una propuesta de investigación como la que ustedes hicieron. Hay una tesis de tesis. ¿Qué realmente significa esa tesis? ¿Qué realmente significa una investigación sobre migración, sobre TIC, sobre redes organizativas, sobre economía social para un país que está exigiendo, demandando nuevas propuestas para la toma de decisiones? La tesis de Patricia Hernández, muy importante, porque tiene que ver con el tema de las municipalidades, esa necesidad de que esos municipios pequeños tengan la posibilidad de dar un salto. La tesis de migración, caramba, si uno de los grandes desafíos de Honduras es cómo lograr que toda esa población migrante tenga mejores oportunidades en el país y fuera de ella. O el tema del agua potable y saneamiento, importantísimo ver cómo la institucionalidad fortalecida puede llegar a contribuir mejor al desarrollo de este país. Igual el tema de la economía social, un tema que hay que posicionarlo más en el desarrollo del país para la población que tiene serias dificultades de acceso a recursos productivos de una manera y de forma independiente. Vamos a una pausa en este programa, vamos a conversar y al regreso las respuestas a las preguntas planteadas. En el 2015, los universitarios seguiremos con nuestra formación deportiva, artística y cultural. Regresamos de la pausa y estamos en el programa Vamos a Conversar del Canal Universitario de la Cultura. En este momento preguntamos al doctor David Figueroa cuál es la tesis que orientó la investigación que realizó y cuáles fueron los principales objetivos de esta investigación. La perspectiva de una de las disciplinas que se tomó dentro del desarrollo de la tesis es la demografía. Dentro de la demografía tiene básicamente tres componentes: fecundidad, mortalidad y migración. Y ese era el sentido de la tesis. Visibilizar que no solamente la fecundidad y la mortalidad generan dinámicas en las estructuras poblacionales, sino que se ha sumado otro componente básico, que es la migración. Entonces, en ese sentido, la tesis se enmarcó en demostrar que la migración y la fecundidad son componentes básicos para el desarrollo humano sostenible. Pero cuidado, al no ser trabajados de formas adecuadas a través de programas, proyectos y políticas públicas, puede suceder procesos a la inversa del desarrollo humano sostenible. En ese sentido, la tesis desarrolló básicamente procesos desde la macropoblacional a lo micropoblacional. ¿Qué significa? Macropoblacional, aspectos poblacionales mundiales, comparativos a través de regiones, de países, y micropoblacionales a través de comunidades. Cómo esa influencia de la fecundidad retrospectiva influye en los procesos de las estructuras poblacionales en el presente en Honduras. Y es lo que llamamos bono demográfico.
al existir este bono demográfico, que es la población productiva y reproductiva de los países, y al no encontrar dichas oportunidades en los países de origen, lógicamente va a existir un instinto de sobrevivencia hacia las migraciones. Y migraciones dirigidas a países o regiones con un escalón de desarrollo más elevado que los países de origen. En ese sentido, hay una combinación de correlacional en la tesis, o sea, descriptiva y correlacional, o sea, un nivel de complejidad investigativo de mayor profundidad. Al respecto, se puede mencionar comparaciones y relaciones muy importantes a nivel global. Níger es el país que tiene la tasa global de fecundidad más alta en el mundo, 7 hijos en promedio las mujeres. Y los países de Europa occidental son los países que tienen las tasas de fecundidad más reducidas. En ese sentido, los países en desarrollo están obteniendo gran población de inmigrantes de países en vías de desarrollo. Y otro proceso que está ocurriendo es que la población o las tasas de crecimiento poblacionales se están produciendo en los países en desarrollo. En ese sentido, el 85% de la población mundial viven en países en desarrollo. Todo ese procedimiento abarca hacia niveles de desarrollo humano sostenible, de los cuales tienen que desarrollarse básicamente las oportunidades de bienestar. Dentro de la tesis se manejaron, básicamente cada capítulo de la tesis tiene su respectivo objetivo. En primera instancia se manejó los procesos de crecimiento poblacional y toda una teoría conceptual de lo que es la población y la demografía, y todos estos aspectos de la controversia, si el crecimiento poblacional realmente es un beneficio o es una desventaja. Y en ese sentido se llegó a la conclusión que no es el crecimiento poblacional la desventaja. La desventaja es que ese crecimiento se está provocando, se está desarrollando en los países que tienen menores niveles de desarrollo humano sostenible. Y por consiguiente, también estos procesos están generando intergeneracionalidad de la pobreza, de los cuales mucha de este proceso, de este fenómeno de pobreza desligado con las desigualdades sociales, se relaciona con las asimetrías mundiales que existen. En ese sentido, podemos manifestar que 85 personas en el mundo manejan el capital económico de 3.500 millones de personas. O sea, una desigualdad terrible. Y eso está ocurriendo también en Honduras. En ese sentido también se puede manifestar esa relación entre migración y fecundidad al manifestar que los departamentos con mayores índices de desarrollo humano, en este caso Cortés y Francisco Morazán, tienen las tasas de fecundidad más bajas. Y los departamentos que tienen las tasas de fecundidad más altas, como gracias a Dios y Lempira, tienen los índices de desarrollo más bajos. O sea, hay una correlación definitiva en ese sentido de lo que es la fecundidad y la migración. En el segundo capítulo que realizamos básicamente el objetivo de todo un planteamiento de lo que es los procedimientos que están ocurriendo a través de la generación de contaminación en nuestro medio ambiente. Y cómo este crecimiento poblacional, principalmente en países en desarrollo y los países desarrollados que están ejerciendo actividades básicamente terciarias e industriales, están impactando en las comunidades directamente, y poder comprobar que las poblaciones somos finitos de igual manera que los recursos. En ese sentido también se desarrolló procesos de amalgama entre migración y fecundidad para poder desarrollar todos estos aspectos, y algo relevante es el estudio microdemográfico realizado en las comunidades, básicamente en los hogares de estudio. Doctora Patricia, hablando de desarrollo humano sostenible, estamos frente a 248 municipios categoría C y D. La relevancia de una investigación como la suya para hacer que estos municipios tengan mejores oportunidades para desarrollarse como municipios y trascender su categoría. Sí, muy bien, mire,
Honduras tiene una división de 298 municipios, de los cuales 248 están categorizados como municipios C y D. El resto de municipios, que son los menos, están categorizados como A y B. A y B son aquellos municipios que ellos mismos son autónomos y que ellos propios manejan sus propios niveles de desarrollo y de avance. Las categorías C y D son aquellos menos favorecidos, que tienen inclusive menos ingresos económicos y que pueden manejar menos su desarrollo, en el sentido de que no tienen demasiados ingresos, por ejemplo, para poder manejarse. Entonces, ¿qué sucede? Es reconocer la tesis de la tesis realmente de esta investigación, es que se reconocen las tecnologías de información y comunicación como un componente que es muy viable para poder manejar, que los municipios manejen su propio desarrollo de manera autónoma, tal como lo establecen las leyes del país con la descentralización del Estado. Es reconocer que el municipio es aquel lugar donde él mismo, y así como hablaba el compañero del desarrollo endógeno, es reconocer que se tienen las propias capacidades y las habilidades para poder manejar su propio desarrollo, siempre y cuando se cumpla con algunos requisitos básicos. ¿Y qué sucede? Estamos hablando de tecnología y, por ejemplo, estamos hablando de que tenemos 248 municipios que son del área rural, y el 85% de las computadoras, por ejemplo, en Honduras, están en las áreas urbanas. Se me ha sido una pregunta también en el momento de presentación del trabajo de investigación, que cómo se iba a hacer con el componente, por ejemplo, de la energía eléctrica, si estamos hablando de tecnologías de información y comunicación. Hay muchísimas variables que nosotros debemos estudiar. Sin embargo, entonces, ¿qué es lo que busca la tesis? Es justamente brindar una solución para esto. Es tratar de buscar, ¿verdad?, de qué manera el municipio puede generar su propio desarrollo trabajando con el manejo de la información. Las leyes del país, por ejemplo, exigen transparencia. Todos exigimos transparencia, ¿verdad? Todos los niveles, acceso a la información. El manejo de la información es básico, pero de los 298, por ejemplo, municipios, la ley de acceso a la información pública exige que todos tengan un medio electrónico, o sea, una página web, para poder presentar a toda la comunidad y a todo el público cómo maneja, por ejemplo, sus finanzas. Y de estos 298, solamente 16 tienen página web. Entonces, ¿cómo trabajar con el resto de municipios? A pesar de todos los problemas y obstáculos que se puedan enfrentar, esto es lo que la tesis va manejando, teniendo como el eje transversal las tecnologías de información y comunicación. Doctora, en ese caso la telefonía celular juega también un papel. ¿Cuál es el avance en ese sentido del uso de las tecnologías? Porque yo observo que en las comunidades rurales, hasta en los más recónditos lugares, las personas tienen celular. ¿Hasta dónde se puede potenciar el uso de esa tecnología para el desarrollo humano? Le agradezco su observación y su pregunta. ¿Por qué? Porque justamente la telefonía celular es la que viene a hacer con que las personas tengan acceso a la información y puedan manejar su información. En Honduras nosotros tenemos 8 millones y algo de habitantes y tenemos el doble de celulares. Quiere decir que en Honduras, si nosotros contásemos realmente, da la impresión, aunque no es así realmente, pero da la impresión de que cada uno de nosotros maneja mínimo 2 celulares. Mínimo 2 celulares. En las áreas rurales hay una penetración grande de la telefonía celular también, ya sea a través de compañías privadas o a través de proveedores de servicios privados o estatales. Todos manejan telefonía celular. Y al manejar telefonía celular no solo manejan entonces un medio de comunicación de voz, sino que también se manejan datos. Entonces, ¿qué es lo que se pretende entonces? Que a través de este medio de comunicación se pueda manejar también la información y no necesariamente que usted en su casa tenga que tener una conexión a internet o que tenga que tener una computadora de escritorio o que tenga que tener una laptop, sino que más bien la movilidad que le permite la telefonía celular podría ser que inclusive, por ejemplo, uno de los sistemas de información que se construyeron justo para manejar el desarrollo del municipio pueda ser manejado en cualquier tiempo, a cualquier hora, desde cualquier lugar, a través de un teléfono celular. Interesante. Doctor Martín, su tesis sobre redes organizativas
para el agua potable y saneamiento en Honduras. ¿Qué pasará si en este país esas redes no tienen el suficiente acompañamiento para fortalecerse? Bueno, creo que uno de los puntos claves es que la tesis establece, ¿verdad?, que los servicios de agua potable y saneamiento y su institucionalidad, ¿verdad?, en el sector tienen grandes desafíos, más relacionados con su eficiencia y sostenibilidad, ¿verdad? Pero que estas estructuras asociativas, estas redes, ¿verdad?, se ha demostrado que apoyan e impulsan, ¿verdad?, la sostenibilidad y la gobernabilidad en el sector. Y como tal, requieren, ¿verdad?, de un acompañamiento, de una asesoría permanente, de un seguimiento para que puedan potenciar sus capacidades y como tales sean factores primordiales para el desarrollo. Entonces, estas redes requieren de ese apoyo y ese acompañamiento. Hay que recordar que la mayoría de las redes están compuestas por asociaciones o por personas, muchas de ellas de carácter voluntario, ¿verdad? En el caso del sector de agua y saneamiento y también en el sector salud y en otros sectores se da que las redes están compuestas por gente que tiene la libertad de movilizarse, ¿verdad? Hay una relación de confianza y una relación horizontal que les permite a estas redes intercambiar no solo ideas, sino modos de vida, ¿verdad? Intercambiar recursos. Y acá en el tema de agua y saneamiento se vuelven claves porque hay un intercambio de ideas, hay una gestión del conocimiento interno, un acceso a información, ¿verdad?, que les permite a ellos mejorar la eficiencia de los servicios, ¿verdad?, que están ellos prestando. Entonces estas asociaciones de juntas de agua, estas redes de asociaciones de juntas, todo esto permite, ¿verdad?, que exista ese acompañamiento a la sostenibilidad de estos sistemas, pero al mismo tiempo que puedan hermanarse y exista la solidaridad entre ellos para juntos, así como en los municipios, las mancomunidades, ¿verdad?, puedan potenciar sus capacidades. Doctor Henry, usted plantea en su tesis que para que este país se levante es necesario potenciar desde el Estado la economía social. ¿Cómo plantea su tesis? Bueno, la economía social tiene potencialidades, cuenta con recursos económicos, financieros, pero no se aprovechan. Entonces, la tesis se orienta a probar eso, ¿no?, que bajo las condiciones actuales, como funciona el modelo económico imperante, la economía social tiene muy pocas posibilidades. ¿Y qué hacer entonces para cambiar esta estructura? Y de ahí se va estructurando, se busca un objetivo que es el de posicionar la economía social en el debate público, de darla a conocer, de desentrañarla, porque ha existido siempre ha solucionado los problemas de las personas, pero está invisible. El aparato económico nuestro sistema económico está integrado por dos sectores bien claros, el sector público y el privado, y dentro del sector privado está la economía social. Sí, son empresas privadas, pero tienen una diferencia, que buscan un fin social. Ponen a la persona en el centro del desarrollo y ellos mismos, como lo dijimos antes, son inversionistas, son asociados, trabajan y generan su futuro. Pero no se ha logrado cuajar, todavía no hay integración entre las empresas. Lo típico del campesino es decir ser pobre. Y cuando uno le dice que si tiene tierras, la respuesta es sí, tengo una cantidad considerable de manzanas de tierra, pero no las puedo cultivar. Es un pobre parado encima de la riqueza. Y por otro lado vemos una cooperativa de ahorro y crédito con sobreliquidez. Lo que más le sobra es dinero depositado en la banca comercial. Y entonces, ¿cómo hacer ese vínculo entre una empresa que tiene dinero, una empresa de economía social que tiene dinero y otra empresa de economía social que necesita que la financien? Entonces hay que cambiar toda la estructura del gobierno, hay que trabajar mucho en eso, ¿no?, sobre las políticas públicas. Y todo va a pasar por un proceso al interior de la economía social, y así se va desarrollando la tesis, dando a conocer cómo surge la economía social en el país, analizando el marco legal, porque es algo importante de destacar. En América, 3 países se distinguen por tener bien regulada, institucionalizada
con un marco legal bien definido de la economía social. Honduras es uno de ellos. Lo tenemos desde 1985, pero no lo hemos aprovechado. Entonces, ¿cómo lograr eso? Luego se hace un análisis de relaciones para ver qué papel tienen las fuerzas políticas del país, cómo las fuerzas políticas del país se inclinan a determinados sectores, a ese clientelismo político por favorecer a algunos en detrimento de otros. Y luego hacemos toda una propuesta para mejorar esta situación y plantear un enfoque propio. No estamos planteando dentro de esta investigación un nuevo paradigma, romper con el modelo actual, ni siquiera votar el modo de producción, sino que estamos buscando espacios dentro del mismo aparato económico que funciona en el país para sacar por esa ventanita un enfoque propio. ¿Qué se ha dado? No estamos tampoco planteando nada nuevo, si estamos planteando algo novedoso. Y hay ejemplos en el mundo, en España, en Canadá, en el mismo Honduras, empresas exitosas como La Sureñita, como Hondupalma. O sea, las cosas sí se pueden hacer. Eso es lo que tratamos de probar en la tesis. Doctor, en ese tema tan interesante, la integralidad de los otros temas, yo lo estoy visualizando, hasta dónde el mecanismo de asociatividad de las redes potencia esa economía social, hasta dónde el acceso a la información, ¿verdad?, puede ayudar también a no dejar que todo es por el Estado, ¿verdad?, sino que la sociedad civil también tenemos un juego importante, un papel importante en eso. Y hasta dónde el tema de la migración afecta en determinado momento o potencia en determinado momento también esa economía social. Fíjese qué interesante y usted lo puso en el tapete de la discusión. Al final se cierra con una propuesta y esa propuesta es integral. Vemos que el país no podemos desarrollarlo si no nos integramos. Necesitamos forzosamente generar unas redes para aprovechar las potencialidades que contamos desde todos los sectores. La misma empresa privada, la experiencia del gobierno, la riqueza que tiene la sociedad civil, que muchas veces ese accionar pasa también invisible, pero que contribuye mucho. Si quitamos ese montón de ONG que hacen desarrollo, se cae el país, se cae, porque ellas trabajan con salud, con agua, con madres, con una serie de factores que contribuyen al desarrollo. Y por supuesto la migración está de tema, ¿no? Si dicen que el mejor producto de exportación que tiene Honduras son los hondureños. Recursos humanos. Son los que están generando 3.700 millones de remesas al año y los que sostienen la economía del país. Equivale el 21% del Producto Interno Bruto. Sí. Entonces, en ese sentido, si nosotros analizamos 4 insumos del doctorado, 4 insumos de tantos que existen, y de los cuales el Estado puede tener todas esas herramientas básicas para realizar planes efectivos y políticas públicas a favor del desarrollo. En ese sentido, estos 4 tesis que estamos discutiendo y debatiendo tienen una estrecha relación, todas. O sea, y todas se basan en que Honduras tiene potencialidades humanas, potencialidades económicas, potencialidades del medio ambiente, potencialidades de tierra fértil, potencialidades de bosque, etc. Estamos en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Estamos en nuestra universidad, en la Universidad del Pueblo. Estamos en una universidad que cuenta con un programa extraordinario para pensar el desarrollo humano sostenible. Estamos en el doctorado en gestión del desarrollo, compartiendo con nuestra población, con el pueblo hondureño, con la institucionalidad pública y privada, los resultados de 4 investigaciones fundamentales para el desarrollo del país. Estamos en el programa, vamos a conversar del Canal Universitario de la Cultura. Vamos a una pausa. En el 2015, los universitarios seguiremos con nuestra formación deportiva, artística y cultural.
De regreso de una pausa en el programa Vamos a Conversar, estamos compartiendo los resultados de investigaciones científicas del doctorado en Ciencias Sociales con orientación en Gestión del Desarrollo. Estamos con 4 profesionales destacados que han logrado concluir sus investigaciones y presentar su disertación con excelencia académica. Quisiera en esta etapa del programa conocer con más detenimiento cuáles son los resultados más relevantes de estas investigaciones, qué le estamos proponiendo al Estado, qué le estamos proponiendo a la sociedad civil, qué le estamos proponiendo al pueblo hondureño, para que realmente los procesos de desarrollo sean sostenibles, para que todas las iniciativas institucionales, locales, municipales, nacionales, tengan un resultado realmente sostenible. En la tesis sobre procesos migratorios, poblacionales, ¿cómo estaríamos viendo la perspectiva de país en términos generales, David? En términos generales, hay que tener muy claro que Honduras es un país que cumple con las 4 dimensiones de la migración. Honduras es un país de origen, que básicamente ha ido por esa línea, los estudios y el escudriñamiento, pero también Honduras es un país de retorno de las migraciones, tanto de México como de Estados Unidos. Y precisamente a partir del año 2011, el incremento hacia esa población retornada de Estados Unidos y de México se ha incrementado. Pero también Honduras ya es un país de tránsito de las migraciones y un país de destino de las migraciones. En ese sentido, hay que aprovechar toda esa potencialidad de nuestra población migrante. Ellos van a desarrollar expertices en los países de destino, pero que muchas veces llegan a nuestro país, en este caso Honduras, y toda esa mano de obra es prácticamente desperdiciada. En ese sentido, la tesis aborda básicamente desafíos en cuanto a la población, en cuanto a la orientación, en cuanto a la organización, en cuanto a la planificación de la población. O sea, no hay que minimizar el aspecto de que la fecundidad y la migración son unas problemáticas. Realmente la hemos llevado a una problemática en el país por la falta de atención. O sea, procesos de fecundidad orientados y administrados y procesos de fecundidad bien organizados y a través de acuerdos con otros países serían algo fabuloso para la obtención realmente de ese ansiado desarrollo humano sostenible, que como lo mencionan los compañeros es básicamente toda una potencialidad que existe dentro de esta temática. Al respecto hay que llevar a cabo esos procedimientos a través de programas y políticas públicas, y que no solamente queden en el papel, sino que realmente se hagan procesos de gestión y de desarrollo hacia estos planteamientos que sean concretos a corto, a mediano y a largo plazo, en el sentido de aprovechar lo que es todas las potencialidades de la población en Honduras y generar el bienestar común, que ese es el principal objetivo del desarrollo humano sostenible, el bienestar y el progreso de las comunidades. Las personas, ¿por qué migran? Es un instinto natural. Migran por obtener oportunidades, migran por generar y mejorar las condiciones de vida, no solo individuales, sino familiares. El 21% del Producto Interno Bruto del país es objeto de remesas. Pero en eso hay que hacer un análisis. ¿Las remesas en Honduras están siendo solo para el gasto o hay una inversión de las remesas? Entonces, la tesis no queda ahí. La tesis genera un sinnúmero de temáticas que pueden ser abordadas perfectamente. Es una línea base para el desarrollo de otras investigaciones con mayor profundidad y con otra generación de metodologías que se pueden implicar. Porque como dice Karel Kosick manifiesta que el abordaje metodológico es un abordaje, es un perímetro. La realidad absoluta nunca la vamos a llegar a conocer, pero acercarnos sí. Entonces, en ese sentido, tenemos que ahondar en estos procesos y desarrollar todas estas capacidades. Doctor Hernández, ventajas comparativas
Usted hizo un trabajo municipal muy importante para probar la metodología, para probar la forma de abordaje con TIC en municipios, en varios municipios. Ventajas comparativas. ¿Qué pasa con esos municipios que han logrado ya incorporar las tecnologías de información y comunicación? ¿Qué pasa con el resto de municipios? ¿Cómo concluye su tesis? En primer lugar, yo quiero hacer una observación al respecto de las migraciones, porque las personas migran y quien las une nuevamente son las tecnologías. Justamente parte de este abordaje de la tesis y de los estudios que se hicieron en la investigación fue justamente el hecho de que las personas adquieren tecnología también para estar en contacto con sus seres queridos, con las personas que se encuentran fuera del país. Ese es un comentario aparte. Al respecto de su pregunta, en primer lugar nos encontramos con municipios, pero tomamos 8 municipios base para poder hacer el estudio. Dentro de estos municipios base que colocamos uno como municipio modelo donde se hizo el estudio de manera más enfocada, que es el municipio de Santana en Francisco Morazán. Pero también estuvimos en Huinope, en Maraita, en El Porvenir, en La Campa, en Gualaco, en San Esteban, Olancho. Fueron 9 de estos municipios. Dentro de esos propios municipios nosotros pudimos hacer una comparación y existen municipios que están tal vez un paso hacia adelante, justamente con el reconocimiento de que la tecnología puede aportar algo a los cambios en la gestión y en la administración del municipio para generar su propio desarrollo. Por ejemplo, el municipio de Maraita. El municipio de Maraita inclusive tiene una infraestructura de red local que les permite a ellos manejar. Ellos inclusive nos invitaron que continuásemos trabajando y colaborando con ellos porque ellos inclusive ya enfocan la tecnología como uno de los ingredientes principales para poder ellos generar su desarrollo. ¿Qué sucede también? Hablábamos fuera de cámaras de que la tecnología es estatus, brinda estatus. La información es poder. De repente las personas dicen estos refranes, pero no ven exactamente la dimensión de eso. Y más bien nosotros queremos ver esa dimensión de manera positiva en los municipios. Y es justamente lo que está sucediendo. Ninguno de los municipios, por ejemplo, se mostró, como le digo, renuente a querer incorporar la tecnología. Por el contrario, existió una gran apertura respecto de lo que se debía hacer. El producto de la tesis es justamente propone un modelo de integración de tecnologías de información y comunicación y se manejan 5 sistemas de información para esto. Y uno de ellos importantísimo, que es el que se generará de repente otras líneas de investigación o aportes para que el doctorado siga trabajando, es el que maneja los indicadores de desarrollo para poder manejar los planes de desarrollo municipal. El otro es el manejo de la parte contable, la parte de recursos humanos, toda la parte de gestión de su documentación también, porque existen documentos históricos, existen documentos que se generan también en la propia municipalidad y que pueden ser manejados de una manera digital. Entonces son 5 sistemas de información integrados en un gran portal web que permite inclusive el acceso a un sistema de información cultural, a un sistema de transparencia del Estado. Entonces, esa es la aportación y que a nosotros nos parece también que abre otro tipo de líneas de investigación, como por ejemplo la investigación de las tecnologías de información y comunicación para el desarrollo, que puede perfectamente manejar. La parte también de no solo la modernidad, pero del cambio de los procesos para que la propia ciudadanía genere su propio desarrollo en las municipalidades, me parece que es otra línea de investigación que se abre. Entonces, la verdad, yo veo que son temas diversos y cada uno de nosotros podría estarse más de 1 hora conversando al respecto, pero mejor le paso la palabra al compañero. No, está interesante, doctora, porque fíjese que el doctor José de Sousa, él expone que nosotros estamos en un cambio de época.
Y establece que estamos ya en un mundo red, ya no estamos, hay una crisis del sistema capitalista y ahora pues esa disposición de las personas, esa habilidad al uso de las tecnologías, ¿verdad? De los TIC y todo, conlleva, ¿verdad? Que hay que potenciarlo. Pero él hace una reflexión y dice que tenemos que tener un poquito de cuidado porque hasta dónde esa automatización puede llevarnos a no tener una reflexión, ¿verdad? No autocriticar los modelos, a no pensar realmente, ¿verdad? A tomar una buena decisión en función de la información. Yo creo que aquí, tal como usted está planteando, ese avance de la tecnología, habría que ver esas investigaciones hasta dónde este instrumento se convierte en una cadena para la gestión del conocimiento, que es formación de capacidades, ¿verdad? Y cómo esa formación de capacidades, que es la base del desarrollo humano, ¿verdad? Está conectado con el uso de estas herramientas, ¿verdad? Pero está interesante el hecho de que podamos visualizar ahora en esta época tecnológica, en este mundo red que habla el doctor Sousa, ¿verdad? Hasta dónde el uso de las tecnologías, ¿verdad? No nos automatiza y no deja realmente reflexionar, ¿verdad? Y pensar y meditar sobre el bienestar y los mecanismos que tenemos que utilizar, ¿verdad? Ahora, cuando hablábamos de redes sociales, hablábamos, ¿verdad? Fue una gran discusión con la doctora al inicio de mi tesis, ¿verdad? Porque este concepto de redes viene desde el punto de redes sociales, de asociatividad, de relaciones entre las personas, ¿verdad? Pero fue usurpado por las tecnologías, ¿verdad? Y ahora se conoce redes sociales, el Facebook y todo ese tipo de cosas, y no se reconoce a ese mecanismo de interrelación humana, ¿verdad? Que conlleva a esa asociatividad, a esa reflexión colectiva, ¿verdad? Para un bien común, para una meta común. Y aquí eso es alguna de las cosas que nosotros trabajamos, ¿verdad? En mi tesis, al poder validar y decir, ok, sí, los servicios de agua y saneamiento, ¿verdad? Tienen retos, desafíos, ¿verdad? En su sostenibilidad y eficiencia, pero cuando esa asociatividad está en medio, ayuda realmente a enfrentar esos desafíos y a crear mejores oportunidades para que la eficiencia de esos servicios, la calidad de esos servicios sea el nivel adecuado y tenga el impacto en el bienestar de la población y en su desarrollo humano. Entonces, nosotros a través de esta investigación pudimos ratificar eso. Las redes organizativas funcionan, ¿verdad? Y potencian el desarrollo. Sin embargo, requieren ese acompañamiento, esa asesoría permanente, esa gestión del conocimiento interno, ese fortalecimiento institucional permanente, ¿verdad? Y estas redes trascienden del Estado, porque la mayoría de las redes se dan por la misma espacio o ese vacío que el Estado no puede complementar o no puede desarrollar para que el desarrollo humano en las comunidades sea pleno. Entonces acá la sociedad civil asume su rol. Y en el tema de agua y saneamiento, todos los sistemas de agua rural son administrados por juntas de agua, por comités comunitarios, ¿verdad? Estamos hablando que hay más de 10.000 juntas en todo el país, ¿verdad? Y que ese modelo hasta ha trascendido al área urbana en el municipio de Jesús de Otora, en donde tenemos una experiencia extraordinaria de Japón. Pero ¿cuántas redes realmente tenemos en el país y que tenemos que potenciarlas? Y la propuesta aquí es, reconozcamos que son valiosas y tenemos que, por tanto, fortalecerlas, darles capacidades permanentes, pero al mismo tiempo fortalecer la institucionalidad y el reconocimiento de que estas redes juegan un papel importante en la sociedad y en la institucionalidad, no solo del sector de agua, de saneamiento, sino en la integralidad del desarrollo en los otros sectores de la sociedad. Doctor Correa, y cerramos ya el programa, lastimosamente por asuntos de tiempo siempre, pero aprovechando esta oportunidad de este programa. Realmente para Honduras la economía social se vuelve
una alternativa de relevante importancia. ¿Qué le estamos recomendando al Estado desde su investigación? Bueno, se presenta toda una propuesta. Por supuesto, esa propuesta tiene que nacer desde dentro de la economía social. Primero hay que fortalecer todas las empresas. No podemos emprender un proceso con empresas débiles. Tiene que pasar por un proceso de apropiamiento, que cada uno de ellos se sienta orgulloso de su empresa, que la represente dignamente. La economía social no tiene un problema de líderes, tiene un problema de representatividad, porque líderes de la economía social, campesinos, obreros, cooperativistas sobran. Gente muy preparada, de discurso, pero sin propuesta. Y eso es lo que nosotros necesitamos, pasar del discurso a la propuesta. Y aquí se necesita una red definitivamente, no podemos hacerlo solo. Hay que meter a toda la sociedad, cada quien tiene que poner su granito de arena. Por supuesto, yo sigo siendo neokeynesiano y no me desprendo de esa idea de que todo tiene que generarse desde el gobierno, que el gobierno tiene que jugar ese papel, el Estado, mejor dicho, tiene que jugar ese papel orientador del desarrollo. Y vea, involucramos la empresa privada, toda la sociedad en sí, y vamos a lograr grandes cosas, porque la potencialidad está ahí. Y recursos para el desarrollo están. Fíjese, el caso de las remesas. Hay que generar un programa, que esas remesas no se vayan al consumo. Yo no manejo bien las cifras, pero por ahí dicen que más del 90% se va vía consumo, que lo que queda para el ahorro es muy poco. Hay países que tienen programas exitosos, como el 123 en México, que se logran cosas importantes con las remesas para el desarrollo. Reorientar ese bono 10.000. Bueno, yo digo, si a la gente le da dinero, eso no es malo, pero no es lo mejor. No es que no contribuye el bono 10.000 al desarrollo, sino que no deja una sostenibilidad. Yo propongo, por ejemplo, en la investigación, no le dé todo el dinero a la gente, déle una parte. Porque ya la acostumbró, y cuando la costumbre se hace ley y se van a ir a las calles y lo van a exigir. Pero ¿qué hacer? Darle una parte de dinero y otra, darle un bono de participación en una empresa de economía social. Y con eso estamos fortaleciendo a las organizaciones campesinas para que produzcan más, estamos fortaleciendo a las cooperativas que están débiles, las cajas de ahorro, y yo creo que la propuesta es clara, ¿no? Y qué bueno que me tocó cerrar, porque fíjese qué interesante, todos los estudios se relacionan. No podemos tener una propuesta de desarrollo si no tenemos una red. Todos tenemos que aportar, todos somos hondureños y tenemos que fijarnos una meta, y para eso necesitamos que nuestros líderes piensen en el desarrollo, que defiendan una senda del desarrollo orientada por un camino común, y que puede ser la economía social, por supuesto. Agradeciendo altamente a nuestros invitados que han compartido con nosotros esta importante reflexión sobre temas vinculados al desarrollo humano sostenible. Estuvimos en este programa, vamos a conversar con 4 distinguidos académicos, con 4 distinguidos especialistas que han aportado, que han documentado sus aportes a través de sus investigaciones doctorales. Agradeciendo al programa Vamos a Conversar por la oportunidad que nos ha dado en el doctorado de poder compartir resultados de sus investigaciones. Solamente recordando que el doctorado en gestión del desarrollo es un programa de excelencia académica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, acompañado por 44 académicos internacionales y nacionales, acompañado por un equipo de especialistas especialistas en desarrollo que han dado sus contribuciones para formar profesionales que van a direccionar el desarrollo del país. Muchas gracias.